Nuestro invitado de hoy acaba de sacar un disco, Sombrero Roto, donde en un tema llamado Yo quería ser español, canta que el miedo es lo que más dinero da. Hoy repasamos varias décadas de música y cultura con un personaje que se hace querer y admirar. En otra vuelta de tuerca, Kiko Veneno. Kiko Veneno, bienvenido a otra vuelta de tuerca. Muy bien, muchísimas gracias. Este programa es muy psicoanalítico y siempre empezamos por la infancia. Yo sé que naces en Figueras, pero que enseguida, porque tu padre es militar, os trasladáis a Sevilla, a Cádiz, que vives en muchos sitios. ¿Cómo eras de pequeño? Bueno, era canijillo. Vamos a ver cómo era de pequeño. Nervioso, era muy nervioso. O sea, yo iba a los sitios corriendo. Yo no iba andando, yo no conocía lo que era andar hasta ya recuerdo con 12 o 13 años. Yo de chico iba a todos lados corriendo, siempre que pudiera. Me parecía que ir andando era perder el tiempo. Luego pues durante mi infancia no comía nada, era muy delgado, por eso me he criado tan delgadillo. Hacía padecer mucho a mi madre, ¿sabes? Me quedaba solo con el plato de lentejas ahí. Porque mi madre me decía, no, si no quieres lentejas, bueno, yo te las dejo ahí, pero eso es lo que hay. Y se iba todo el mundo, terminaba de comer todo el mundo y yo me quedaba ahí con las lentejas, ¿sabes? Como que no me apetecía comer. Se aconchababa con la vecina para que dieran en la puerta unos golpes, en la pared, y me asustara un poco, ¿sabes? Te estoy hablando con 6 años, 7 años. Pero recuerdo que hasta la escuela primaria de no comer. No comían nada. No comer, pero recuerdo después ya, cuando llegué a Sevilla con 9, 10 años, y después ya con 12 o 13 años, la primera vez que me comí una lechuga, digo, oye, pues no está tan malo. No está tan mala. Y se puede comer, en fin, y le empecé a coger afición. Con la adolescencia empezó a entrarme un poco de cariño por la comida. Por ejemplo, ¿qué recuerdo más de mi infancia? Por ejemplo, la atracción de escribir, cuando en los Salesianos de Cádiz, con aquellos pupitres antiguos y con la pluma y el palillero, empecé a escribir. Eso lo recuerdo, eso lo tengo grabado en el alma, ¿no? Esa primera semana que tú aprendes a escribir y aprendes a rellenar los cuadernos y aprendes a... eso para mí fue maravilloso. ¿Y la música? La música, bueno, pues la música ocupaba... Te iba a decir otra cosa más antes de la música, que también la música era muy importante, pero la música todavía no entra de una forma voluntaria en mi vida. La pelota, la circunferencia, esta cosa tan estúpida que tenemos los humanos, esta atracción fatal de la esfera, del círculo, ¿no? Pues sí, también me recuerdo jugando al fútbol allí en el campo en el recreo y yendo al fútbol con mi padre a ver al Cádiz desde muy pequeño. La música de mi infancia era el Cara al Sol por las mañanas, que te lo ponían allí, diera al sol o no. Nosotros lo entendíamos como una cosa gimnástica, no entendíamos el alcance político de todo eso, lógicamente, pero sí que era obligatorio pues, formar en el patio del colegio. No me acuerdo si levantábamos el brazo o no, fíjate. Pero sí me acuerdo y lo que más me gustaba del Cara al Sol era lo de la camisa nueva, eso me encantaba. Una camisita nueva, pues mira, estamos bien. Y después, la misa, o si no era misa, pues, todos los días íbamos a la iglesia de allí, del colegio, de los Salesianos de Cádiz. Tengo que decir, antes que nada, para los mal pensados, para los bien pensados, para los pensantes, no había casos de abuso, nosotros éramos externos, ¿no? Éramos alumnos que íbamos a casa a vivir. Por ejemplo, no vi nunca a un salesiano dar una bofetada a un alumno. Eso lo tengo que decir a favor de ellos. Para mí fueron gente muy, muy agradable. Y, por supuesto, ningún tipo de maltrato de ningún otro aspecto, ¿no? Como después se han hecho famosos los atropellos de ciertos curas, ¿no? Protegidos por la Iglesia. Entonces, pues, qué sé, la misa en latín, tantum ergo, el introito, la salve... Entonces, aprendí lo más importante que la música lo aprendí ahí, que es, tú eres una persona, ¿no? Vale. Te pones ahí con 1000 personas, venga a cantar,
¿Y esto quién enseña? No, aquí no enseña nadie. Tú escuchas y vas siguiendo, tu mergo, sacramentum. Bueno, más o menos te ibas aprendiendo la letra. No sabes la letra, tú te la aprendías. ¿Y cómo afinaba todo el mundo? ¿Cómo? ¿Quién nos enseñaba? Nadie. Nadie. Todo el mundo cantábamos al unísono y sonaba bien. Porque cuando está cantando todo el mundo al unísono, nadie, el que no sabe cantar o el que ve que no está dando el tono se calla. Yo no sé, pero eso durante toda mi vida he pensado mucho en ese fenómeno, ¿no? Lo familiar y lo dentro nuestra que está la música. El poco trabajo que cuesta. Eso también para la gente perezosa les recomiendo la música, porque es maravillosa, porque es un esfuerzo muy bonito de hacer y muy fácil de hacer, ¿no? Y cómo une de esa forma y cómo es tan fácil y cómo se produce esa conjunción tan difícil de establecer en otras cosas, ¿no? Y cómo se establece a través de algo tan abstracto como es la música. Y después la tercera música de mi vida es la radio en mi casa. Mi padre, por ejemplo, era militar, cero música, nada más que le gustaban las marchas militares. Cuando yo me llevaba a ver los desfiles, me llevaba taran, tan, charan, tan, chan, todo ese tipo de cosas, es lo único que le interesa. Nunca lo escuché, nunca lo vi escuchando música. Mi madre, si mi madre llegaba, poníamos la radio, siempre. Pues Sara Montiel, pues Antonio Molina, Valderrama, Nat King Cole, nos entusiasmaba. Mi madre también, el otro día lo hablé con ella, mi madre vive todavía. ¿Te acuerdas, mamá, de ansiedad por tenerte en mis brazos musitando palabras? Ah, sí, hijo, cómo me acuerdo. Entonces, esas tres cosas son la música. Bueno, la primera realmente no era música, la primera era... Pero bueno, tiene algo que ver con con un cierto tipo de música que hay hoy en día que se acerca un poco a la gimnasia, ¿no? Estudia filosofía y letras y hay una huelga estudiantil en Sevilla en el año 71 y allí me han contado que tienes una primera experiencia como cantautor protesta. ¿Cómo es esto? Sí, sí, porque bueno, yo tenía ya afición a la guitarra y aprendí algunas canciones de Bob Dylan, de Paco Ibáñez, incluso compuse algunas de mis primeras canciones y pues eran momentos de lucha por la democracia, había varios, por ejemplo, me acuerdo cuando la primera lucha importante que se hizo en la facultad en Sevilla fue cuando fueron condenados los seis vascos fueron condenados a muerte. El proceso de Burgos. El proceso de Burgos. Y Alberti escribió aquel famoso poema que yo musiqué, pero lo cantaba allí para los compañeros. Si los condenas a muerte y los matas, ellos serán los esclavos de tu caja. Esa fue la primera canción que yo compuse. Entonces, después vinieron la Ley General de Educación, en fin, aspectos que había, cuando el juicio también a los sindicalistas. El proceso 1001. El proceso 1001, eso fue muy importante también. Había entonces, los estudiantes nos solidarizábamos con los trabajadores. Nuestro proceso de inmersión en la política, lógicamente, no era, verás tú te metes en política, bueno, la gente de derecha se mete en política para conservar su dinero. La gente normal se mete en política pues para defender algo, Y entonces nosotros sí queríamos defender un poco, éramos personas de clase media, queríamos defender pues un poco el derecho de todo el mundo a estudiar y a ser libre y a informarse. Pero claro, nos sentíamos en deuda con los trabajadores, que los trabajadores eran los que fabricaban y los que sufrían y los que sudaban las cosas que nosotros comíamos y los libros que nosotros podíamos leer, ¿no? Entonces, pues me vi pues tocando para rellenar asambleas, pues había huelga y había una asamblea y había después una hora de espera y pues había que hacer algo y entonces pues recuerdo con mi amigo Germán Montes, con Paco Madroñal y con compañeros, recuerdo haber estado amenizando estas esperas y estas esperas y estas actividades de huelga estudiantil y todo eso. En aquella época me han dicho que coincidiste con dos sevillanos que después se hicieron muy famosos, Felipe González y Alfonso Guerra, y que con Alfonso Guerra, aunque es mayor que tú, como que empezasteis filosofía y letras a la vez. Sí, Alfonso Guerra es 10 años mayor que yo. Yo le tengo un montón de cariño, aunque últimamente, pues políticamente, no quisiera ni hablar con él, porque, bueno, porque parece ser que me he comprado el libro este último, me ha horrorizado, sinceramente, me ha horrorizado. Pero, bueno, intento distinguir entre las personas y su actividad política.
no ser, en ese aspecto, no ser ciego, ni ser radical, ni ser banal, en resumidas cuentas. Las personas son lo que nos importan, bueno, y después tienen un pensamiento político. Y entonces este hombre era profesor entonces era perito, aparejador, daba clases en la escuela de aparejadores, pero quiso licenciarse en letras, y entonces coincidimos desde el primer año. Los 2 cursos primeros los hicimos juntos en la facultad, nos poníamos además juntos, éramos un poco, él era el patriarca, era 10 años mayor que yo, a esa edad yo tenía entonces 19 años y él tenía 29, y aprendí de él cosas súper importantes, básicas, cosas muy básicas de la vida cultural, política, por ejemplo, un concepto como el de conservador y progresista, ¿no? Recuerdo que, bueno, él hacía un poco de maestro y yo de alumno, no aventajado, pero sí atento, porque los profesores eligen a los alumnos que ven que están recibiendo el mensaje y que saben preguntar las cosas que a ellos les interesa, ¿no? Entonces él me hablaba, por ejemplo, de cómo pues, políticos progresistas defendían cosas conservadoras, o sea, defendían, por ejemplo, conservar, me hablaba del flamenco, que entonces yo el flamenco estaba bastante separado de él, no era, a mí me gustaba la música, ya por esa época me gustaba la música, pero la música moderna. Y entonces me decía, por ejemplo, el flamenco, la música esta música que es tradicional, pero al mismo tiempo tan viva. Esto es una cosa que hay que conservar. Y a veces los que se llaman conservadores realmente están destruyendo un patrimonio a lo mejor arquitectónico, la alfarería, están destruyendo una serie de cosas porque no les interesa desde el punto de vista económico, no es rentable, y están destruyendo. Fíjate tú en Sevilla, una ciudad que sufrió con el franquismo lo más grande porque todo el casco histórico quedó prácticamente reventado y en todas partes destruyeron casas y palacios y sitios de encuentro maravillosos y sitios de arquitectura muy tradicionales, muy bonitas, y le pusieron unos pisos infames que desde entonces deforman el centro de la ciudad de Sevilla. Y bueno, aparte que me informaba de toda la actividad política, de los presos del juicio de Burgos, él era también un agente investigador por libre, con su librería, pues allí reunía mucha gente, preguntaba, amigo de los periodistas, se iba a los juzgados a informarse. Se iba a los juzgados a informarse de los procesos, por ejemplo, de su compañero Felipe, que lo que hacía era defender a los trabajadores, era abogado laboralista. Y tenía mucha información de primera mano de todo lo que acontecía en la ciudad. Y entonces me hacía mucha gracia que después de las clases se iba a intentar captar a los profesores, ¿no? Para el Partido Socialista, ya emergente. Bueno, entonces el Partido Socialista eran 20 o 30 personas en Sevilla, muy cualificadas, pero realmente muy poca gente. Y después de todo eso, pues se iba a intentar convencer a los profesores para que apoyaran la política del entonces ilegal Partido Socialista. Y después, aparte de eso, había una corriente humana. Por ejemplo, él me decía, Bob Dylan, el cantante mejor del mundo, el más importante compositor del mundo. Me hablaban esos términos. Yo eso lo había entendido perfectamente, ¿sabes? Yo lo sabía ya eso, de una forma intuitiva. Pero la forma que lo decía él me gustaba, ¿no? Porque me parecía muy interesante que un político y un intelectual, él había trabajado en el teatro de Esperpento, él decía, yo qué sé, cosas que decía Alfonso en aquella época, decía, hay cosas, las cosas importantes de la vida, ¿cuáles son? Pues son el marxismo, la música y la tercera, no sé si decía el amor, las mujeres o... No, eso no lo recuerdo, pero lo del marxismo y la música lo recuerdo perfectamente, ¿no? Me llamaba la atención, ¿no? Muchísimas cosas, ¿no? De su vida que tuvimos una relación muy entrañable. Entonces, por eso te digo que a pesar de que ahora, al cabo de los años, he visto que sus posiciones políticas son tan diferentes a las mías y que de alguna forma pues yo he comprado este libro último para intentar comprender, ¿no? No he encontrado razones, he encontrado no las razones que yo aprendí a dilucidar con él en esas conversaciones que teníamos en esa época, sino lo que veo en este libro son justificaciones políticas y justificaciones morales. No es lo mismo, ¿no? Se ve que va a la contra, se ve que a mí me gustaba mucho más, por supuesto, cuando era joven, pero bueno, con muchísimo respeto a la evolución de cada persona.
Es una persona totalmente respetable, por supuesto, y hay que respetar las opiniones de todo el mundo. Eso es lo primero que tenemos que aprender en la democracia. En el año 74, con una guitarra y con una cámara de fotos, te plantas en los Estados Unidos. Te quiero preguntar por ese viaje en el que vas a conciertos de Bob Dylan, de Franz Zappa, y en el que conoces a un gitano en California, Agustín Ríos, que te hace en California replantearte tu relación con el flamenco. Sí, bueno, mi viaje fue un viaje iniciático hippie. Pues había leído a Aldous Huxley, había leído algunas cosas de Timothy Leary, el filósofo y científico californiano que experimentaba con el LSD. Todo eso, claro, estábamos en el disco blanco de los Beatles, estábamos en Jimi Hendrix. Era una época, como se decía, una época muy alucinógena. Era una época, y bueno, los hippies éramos una comunidad mundial, que andábamos por ahí descalzos. Yo andaba descalzo con mi mochila, que nos conocíamos en los parques y que con una guitarra, y inmediatamente conectábamos y empezábamos a cantar juntos canciones de Joan Baez, de Bob Dylan. Teníamos muchísimas ganas de viajar, éramos pacifistas. Creo que el movimiento hippie fue muy importante para dos cosas: para afianzar un tipo de música popular muy diferente a lo que se llamaba música ligera, entre comillas, que era una música de pajarita, muy elegante y muy bien, Frank Sinatra y esto y lo otro, maravilloso, incluso Elvis ya con todos sus fastos de Las Vegas, pero los hippies queríamos una música más alternativa, más de la calle. Y después el movimiento por la paz, que conlleva ambas cosas. O sea, la música es muy importante porque la música, verás tú, la música ocupaba un papel político muy importante. Esto a la gente de hoy no sé cómo explicárselo, porque entonces lo vivíamos simplemente. ¿Y tú por qué eres hippie? Porque me gusta la música ¿qué te gusta? Pues me gusta de Franz Zappa, me gusta Bob Dylan, me gusta los Beatles, la música, lo que hay, ¿sabes? Entendíamos que era la música grandiosa de su momento, y todo eso conlleva también un mensaje político sobre la paz, sobre la liberación, sobre entonces ya John Lennon estaba en Estados Unidos cuando yo estuve allí, sobre la sociedad, sobre el mundo que no es el mundo futuro, y entonces la música realmente pintaba, ¿sabes? Es una cosa que echamos muchísimo de menos hoy. No mi música, sino la música. Entonces la música era importante, la música cambiaba la sociedad. La música cambiaba, la gente, o sea, incidía en la mentalidad, incidía en el proceso social y político. Es una cosa que echamos de menos hoy. Y entonces, bueno, estuve en Estados Unidos con mi guitarra. Yo cantaba poquillo, pero bueno, no tocaba mucho, pero sí que disfruté mucho la guitarra, pues eso. Yo llegué al aeropuerto de Nueva York tendría un par de dólares, nada, cero. Me había gastado todo el dinero que tenía en una cámara fotográfica y en el billete de ida y vuelta. Llegué a Nueva York, me fui a coger al aeropuerto, me fui a coger el autobús para la ciudad, y entonces pensé, ¿dónde voy yo? Con $0 y sin saber inglés, y me voy a meter ahí en un sitio peligroso. Cuidado. Digo, me voy a quedar aquí, me voy a quedar en el aeropuerto, porque ya vi yo movimiento por allí. Me voy a quedar aquí porque veo gente que se quedan aquí, duermen aquí. Yo me llevé 3 días durmiendo allí. Hostia. Y con mi guitarrita voy a hacer amigos, voy a ver si contacto con alguien. Y efectivamente, al tercer día contacté con unos hippies como yo, de los alrededores de Boston, una gente maravillosa y entrañable, que pues allí hicimos amistad, pues cantando y tocando la guitarra en el aeropuerto. Y entonces pues se encariñaron un poco conmigo, se apiadaron de mí y me dijeron, ¿qué hacéis aquí? Yo estoy esperando a ver si alguien me lleva a algún lado. Y efectivamente me montaron en el autobús y me llevaron a su casa, y allí me vi en una casa con mis compañeros hippies americanos, chicos y chicas, y así fue como salí de allí. Y entonces ya, bueno, a través de ello pues ya me empecé a trabajar, a fregar platos y a todo eso, y creo que hice bien en quedarme esos 3 días, fue bonito. A la vuelta en España, digamos, empiezas, te preguntaba antes, ¿no?, por el encuentro con Agustín Ríos,
Exactamente. un trabajo con el flamenco diferente. O No sea te lo he que contado. Bueno, entonces, 6 meses después de llegar a Boston, o 7 meses, en California conozco a Agustín Ríos, sí, que fue el primer gitano verdadero que yo conocí, aparte del que vendía relojes con el diente de oro abajo de mi casa, la Gran Plaza en Sevilla, pero que ese gitano lo veía pero no lo conocía. Y con este hombre pues hice amistad. Hice amistad por la proximidad física, porque éramos los dos únicos españoles que habíamos allí, y a pesar de todo, pues yo con mi blanca camisa y mis pelos largos, pues y este hombre también tenía los pelos largos, y nos hicimos muy amigos. Él estaba casado con una americana, y entonces él me habló y me tocó la guitarra al estilo de su tío Diego del Gastor, al que no tuve oportunidad de conocer, lo lamento mucho. Diego del Gastor, el legendario, había muerto hace un par de años, o quizás menos incluso, pero él me inoculó el veneno del flamenco, de forma que cuando yo llego a España, para examinarme y completar mi curso en la Universidad de Barcelona, que llegué en mayo, en septiembre fui a la Feria de Morón, donde presencié mi gran primera fiesta flamenca en Casa Pepe, y bueno, ya me metí ahí en el veneno del flamenco y por extensión de la música española en general. El flamenco para mí es algo muy, muy extenso, ¿no? Aparte de la soleá o de la siguirilla, pero el flamenco también yo lo extiendo como hace el niño de Elche. O sea, la música andaluza, la marca española en música. Entonces contamina mucho, contamina pues, desde la música de Semana Santa, los carnavales, muchísima música que no es estrictamente flamenco, pero que sí es música andaluza, española. Bueno, entonces sabemos que gran parte de los símbolos españoles son andaluces, ¿no? Tenemos un poco esa idiosincrasia, ¿no? Y así que de esa forma pues me empecé a meter, y yo entonces el flamenco lo vi como una música popular del mundo, pues como era el blues, que me traje muchos discos de blues, por ejemplo, de Estados Unidos, que cuando yo llego a Sevilla y conocí a Raimundo y a Rafael, pues le pongo esos discos, y eso fue muy importante para te ellos. quiero Para preguntar mí. por eso, por ese encuentro con Raimundo Amador y la gestación de Veneno, y el primer disco que hoy todo el mundo reconoce que es un disco fundamental en la historia de la música española, pero que en su momento produce mucha incomprensión y rechazo en los puristas. Bueno, esas son cosas que realmente, eso de que fue un disco fundamental en la música española, bueno, algunos lo dicen, le dieron una especie de encuesta que hicieron en Rodeluz. Es un terreno incierto, es un terreno de lo que podía haber pasado, ¿no? Pero bueno, sí, para nosotros fue tremendamente importante lo que pasó. Y yo me vi ahí con Raimundo de pronto, me vi aprendiendo códigos de la música callejera, de la música flamenca, códigos marginales, pero me llamaron mucho la atención, algunos de ellos muy exigentes desde el punto de vista estético. O sea, eran gente sin cultura académica, por supuesto, les enseñábamos a escribir un poco más porque sabían firmar. Prácticamente que lo que un gitano sabe es un poco leer los grandes titulares, lo que hace la gente al fin y al cabo, leer los titulares y firmar, ¿no? Escribir no llegan a dominar la escritura, o sea, de poder escribir sus ideas con facilidad en un papel. Pero en cambio, por ejemplo, en su código estético con respecto a la música, el compás, cómo ritualizan y cómo la importancia que le dan al ritmo y al compás como un instrumento vital en la vida, ¿no? Como el más exigente académico. ¿Sabes qué te digo? Con una exigencia... O sea, como te salgas del patrón estético, claro. Ese compás, o sea, a mí, yo era un aficionado del compás, por eso yo tuve acceso a ello, porque yo lo entendía y me dejaban tocar las palmas eventualmente. Para mí hay un momento cuando grabamos con Camarón que me dice, no, Kiko, tú, porque había unos cuantos tocando las palmas y entonces dijeron, no, bueno, vamos a empezar a ensayar, pero aquí no toca las palmas. Y me dice Camarón, no, tú sí tocas, Kiko. Uf, para mí eso ya... El mayor honor, claro. 2 Grammy, 2 Oscars no los cambio yo por eso. La leyenda del tiempo. Este sí que no me negarás que es un disco crucial, o sea, para entender no solo la historia del flamenco, sino la historia de la música que se ha hecho en este país. Tú tienes un papel crucial en ese disco que todavía se sigue escuchando muchísimo y que marca un antes y un después en el flamenco, aparte de esa relación pues, con un mito como es Camarón de la Isla. Sí, hay un proceso ahí, hay una... Camarón viene a mi casa
y entonces nos caemos bien. O sea, yo a él lo adoraba, pero yo le caigo bien a él, y para eso fue para mí definitivo. Camarón, hay que decir que era una persona yeye. Eso tampoco se entiende hoy. O sea, verás tú, la historia es bonita porque te obliga a conocer las circunstancias del pasado y no a comparar con él, sino a comparar, pero llevándote también, intentando cambiar todos los parámetros y todas las circunstancias de la época. Camarón y Paco de Lucía eran revolucionarios, o sea, eran parecidos a como es Rosalía ahora en ese sentido. Eran jóvenes y eran yeyés. Se ponían el flequillo Ay, luego Beatle, te tengo que preguntar por la polémica de Rosalía, que tu opinión en esto. se ponían pantalones acampanados. O sea, Camarón venía aquí y tenía un mini y por la noche cogía, se echaba carreras por aquí por la Castellana, se ponía 100 por hora con un chulito que lo desafiaba y tal. Y entonces era gente, y después era amigo de Serrat, estuvo en Londres y fue a ver a Mick Jagger fue a verlo. Mick Jagger fue a verlo, tenía muchas ganas de conocerlo. Entonces él era una persona de cultura y una persona de vanguardia mental, es verdad. Ahora mismo nosotros lo vemos como una cosa tradicional, pero en aquel momento él estaba construyendo todo eso y realmente lo que él hacía era muy novedoso dentro del flamenco. Y entonces, bueno, pues se había quedado sin Paco de Lucía, vino a mi casa traído por Ricardo Pachón, productor de Lole Manuel, productor de Veneno, y que iba a ser productor de Camarón, y entonces, bueno, sintonizamos maravillosamente, yo con él era feliz, y le canté el Volando Voy ese primer día que vino a mi casa, y... Volando voy, volando vengo, volando voy, volando vengo, por el camino yo me entretengo, por el camino yo me entretengo. Enamorado de la vida, cabeza dura, enamorado de la vida, cabeza dura. Si tengo frío, busco candela. Si tengo frío, busco candela y volando, volando voy. Volando vengo, volando voy. Volando vengo, por el camino. Pero ya habíamos establecido los criterios. Yo creo que mi colaboración en ese disco lo más importante fue elegir a Lorca, que eso fue Claro. la ayuda que me pidió Ricardo. Y mezclar versos de diferentes poemas y... Ricardo vino a mi casa y me dijo, tengo que hacer un disco con Camarón y no sé por dónde empezar. Digo, normal, esto es un trabajo grande. Entonces a mí se me ocurrió, digo, a ver si se te ocurre algo. Vino otra vez, la tercera vez que vino le dije, mira, se me acaba de ocurrir, porque la verdad es que lo pensé sobre la marcha. Digo, Lorca fue un poeta eliminado por la guerra, por Franco, por el franquismo, y con él pues murió toda una parte de España, toda una parte de la creación de la poesía española. Estamos ya pasando esto, yo creo que todo esto, esta época de dictadura y de guerra que hemos tenido, merecería pues que la cerráramos. Está Lole Manuel ya haciendo una poesía como lorquiana, pero nueva, o sea, tapando ese salto, tapando ese gran agujero que se produce en la historia de España desde el año 34-35 hasta el año 74-77. Entonces, pensé que sería bonito que Camarón cantara a Lorca, pero además que lo troceara, como los flamencos tienen letritas. Cada flamenco tiene un montón de letras, más o menos, ¿no? Agujetas tenía 300.000, Camarón tenía muchas también, los hay muy cortitos como Terremoto que tenía 20 letras, de ahí no salía, siempre cantaba las mismas. Pero bueno, se identificaba, por ahí se conocía su filosofía, se conocía su forma de ver el mundo. Y entonces yo pensé que era una ocasión muy buena para que Lorca de nuevo continuara su trabajo. O sea, si Lorca hubiera estado vivo aquí, ¿con quién se hubiera juntado? Pues, como se juntó en el año 27 con Falla y con Caracol cuando era un niño. Digo, pues se hubiera juntado con esta gente, con Camarón, con Raimundo, ¿sabes? Con toda esta gente. Y entonces pensé que era muy bonita esa idea y bueno, le pareció bien a Ricardo y empezamos a componer algunas músicas sobre textos de Lorca. Y ahí es donde realmente esa fue mi aportación. Y después ensayamos algunas melodías con Camarón
Fue un tiempo maravilloso, porque yo de las cosas más bonitas que recuerdo musicalmente y vitalmente, vamos. De las cosas más bonitas que me han pasado. Poder trabajar con él. Tengo que decir también que era una persona muy calma. Hablaba muy bajito, despacito. No se alteraba, ¿sabes? Esa imagen que da, porque hay gente que no lo entiende. En la entrevista esta que sale en televisión, cuando le preguntan por qué mucha gente había devuelto el disco, muchos gitanos habían ido al Corte Inglés a devolver el disco de La Leyenda del Tiempo, ya lo entenderán. Es que las cositas hay que masticarlas poquito a poco. Yo estoy contento con lo que he hecho, ya lo entenderán. Decir eso, pero con una sonrisa en la boca y con la humildad que lo decía él, con nada de prepotencia, ¿no? Todo lo contrario de la prepotencia. Pero con qué claridad, con qué firmeza decía eso. ¿Sabe? Él estaba seguro de que él había hecho un disco importante, que eso iba a ser importante, eso es muy bonito. Antes hablabas de la época psicodélica de la música, cómo, digamos, hay una estética que se vincula en concreto hacia las drogas alucinógenas, seguramente en Veneno hay algo de eso, de lo que representan el LSD o las drogas psicodélicas. En el flamenco en los años 80 entra como un vendaval la heroína. ¿Qué recuerdos tienes de esa época, por una parte con tanta creatividad y al mismo tiempo devastadora en los barrios y devastadora en particular en el flamenco? Sí, muy devastadora. Además las fechas son puntuales. En el año 77 sale el disco de Veneno, yo había trabajado con Raimundo desde el año 75, al año siguiente de volver de Estados Unidos. En el año 79 se hace el disco La Leyenda del Tiempo y ya se disuelve Veneno. Veneno fue un grupo realmente fantasma, hicimos 4 actuaciones en 2 años. Y nos separamos porque veíamos que no íbamos a ningún lado, nadie nos apoyaba, no teníamos manager, nadie conocía nuestro disco, en fin, no valía la pena seguir. Y entonces ya los hermanos Amador empiezan a formar Pata Negra, y entonces en el año 80-81 empieza a entrar la heroína. De pronto, yo que iba a las 3.000 viviendas con muchísima frecuencia a ver a mis amigos gitanos de allí, de pronto veo que en todas las casas, en todos los bloques, en todos los barrios, ha entrado la heroína, pero a saco, con la fuerza, con la violencia que entró en todos los poblados marginales y en todos los arrabales de España, ¿no? Después se ha hablado mucho de que eso fue una cosa orquestada y tal. Bueno, no entremos en eso, que es una cosa incierta, pero sí es verdad que cómo la España marginal se abrazó a la heroína en esa época, ¿eh? Fue brutal, incluyendo a Raimundo y Rafael, ¿no? Incluyendo a Raimundo y Rafael. Raimundo salió muy pronto. Se dio cuenta, Raimundo tiene algo, un resorte en el culo que le hace dar un salto cuando ve que la vida peligra, ¿no? Pero su hermano no, por ejemplo, su hermano no, y actualmente sigue tomando metadona. Pero cómo fue algo totalmente arrasador, y que sin duda, verás tú, la heroína yo creo que no quita el talento, cuidado. La cocaína sí, esa es mi visión. Pero lo que pasa es que la heroína te quita la vida. O sea, el talento no, pero la vida sí te la quita. Yo recuerdo haber estado hablando con el loco de la colina y decía, Kiko, ¿esto qué está pasando? ¿Qué es? ¿Esto qué está pasando? Yo prefiero a los Yonkis antiguos, yo prefiero a John Coltrane y prefiero, ¿sabes? A Lou Reed, que sí, eran Yonkis y todo eso, pero que música más grande, ¿no? Bueno, cuando viene la cocaína en la música es otra cosa. Yo también estoy de acuerdo con el loco de la colina. Creo que la cocaína es una droga para los conductores de autobuses cuando ya no tienen fuerza ni tienen tienen que seguir y ven que se están durmiendo. O sea, para mí la cocaína es una droga física, pero bueno, es verdad que ha habido grandes músicos yonkis con la heroína, pero no se puede decir de ningún músico que haya brillado y que haya sido un gran músico y se le haya conocido por su adicción a la cocaína. Frank Sinatra, ¿no? Quizá. Pero él no era compositor. Él cantaba, Él solo era él un gran necesitaba cantante. estar despierto. Exactamente, él era un gran cantante, pero no era un gran músico también, sí, hombre, los hay. Muchísimos músicos han vivido con la cocaína, muchísimos. Pero yo creo que la cocaína Te entiendo. te quita un poco de creatividad. Hay una época, en los años 80, en la que
no vives de la música, en la que la música no te da de comer y haces muchísimas cosas, desde gestor cultural, colaboras con La Bola de Cristal. Es la época de algo que se ha convertido en un mito incierto, como dices tú, y muy discutible, la movida. ¿Cómo hablarías tú, cómo recordarías tú la época de la movida, que coincide también con esa época tuya en la que todavía no ha llegado un reconocimiento a pesar de las cosas que habéis hecho ya a nivel musical? Bueno, la movida, verás tú, hay sus peleas también, hay sus divergencias. Yo con el tiempo me vuelvo conciliador, pero yo me gustaría no volverme conciliador, sino volverme inteligente. ¿Eh? Yo creo que la única ventaja que te da la edad es intentar comprender mejor las cosas o comprenderlas directamente. Y había algo en la movida, sí había algo. Después ahora yo qué sé, ayer mismo, una opinión en Facebook. Aquello sí que era cultura, cuando en la movida era una mierda, pero en cambio en Andalucía estaba Cai, estaba Bedina Zara, estaba Triana, estaba Loli Manuel. Sí, hombre, fue un momento muy importante. Pero qué duda cabe que la movida en Madrid tuvo vigencia, tuvo importancia, que fue un movimiento juvenil, que fue un movimiento pop, en el sentido, para mí la palabra pop, fíjate tú, le voy a dar el significado que gente como tú, por ejemplo, y gente como vosotros, ha puesto en candelero, transversal. Sí, La sí. palabra pop La significaba cultura pop, pues, la estética pop. gente joven que no le tenía miedo a la vida, eso era la gente pop, ¿entiendes? Que se ponían unos pantalones estos con los pelos, que no le daban más importancia y que se metía con el pop art, se metía en cuestiones artísticas, en cuestiones, aventuras musicales, que disfrutaba con esas cosas, el nuevo cine, el nuevo esto. Era una mentalidad pop, una mentalidad de renovar, Sí, sí. una mentalidad más abierta. Y Popular, claro, si la palabra viene de ahí. popular, coño, si es que es popular. Entonces lo que estábamos reivindicando es realmente lo que el pop reivindica, con la gloria, por ejemplo, que si lo explico así la gente lo va a entender mejor. Los Beatles, chavales, estos no eran semi-analfabetos como los gitanos de que hablé antes, ¿no? Estos eran gente que habían ido al instituto, pero eso sí, hasta Paul McCartney no llegó ni a terminarlo porque se fue a Hamburgo. Eran gente con no eran para nada gente muy instruida ni muy intelectual, pero tenían esta mentalidad pop y esta garra de la clase obrera que ha estado en un colegio público. En Cuidado, Liverpool, cuidado claro, claro. con la enseñanza concertada. Ha estado en un colegio público y se aprendió una serie de cosas de la música clásica, de los clásicos ingleses, de Händel, de esto, de los himnos, el himno propio del colegio, que les influyó mucho. Entonces, esa mezcla que ellos hacen de rock and roll con la música clásica, definitivamente que son los Beatles, hecha por gente de 18 y de 20 años de la clase obrera. Eso es el pop, ¿no? Esa aventura de colonizar nuevos territorios y abrir nuevos territorios. Eso dio una vida, eso abrió la sociedad de una forma extraordinaria, que yo creo que después se ha cerrado en muchos aspectos porque bueno, el sistema se protege. El sistema, cuando viene una avalancha de libertad, ¿qué es la libertad? La cultura, la creatividad, el amor, el amor libre, la paz. Todo eso es maravilloso, pero cuidado, aquí el negocio no es eso. O sea, en aquel tiempo fue un gran negocio, ¿eh? Fue un gran negocio, pero bueno, era un gran negocio, pero realmente limitaba a otros negocios que eran mucho más importantes, el negocio de la guerra, el negocio de las armas químicas, el negocio de las farmacias, el negocio de la agricultura, de las semillas, de los monopolios. Entonces, si el dinero no tiene patria, como no tiene efectivamente, yo creo que se ve claramente que esta forma cultural no interesa al capitalismo ya de final del siglo XX. Y por eso es por lo que tenemos un panorama en el mundo hoy tan totalmente diferente, que en 50 años, cómo hemos cambiado de esa forma tan brutal, ¿no? De que nuestro ídolo pueda ser a nivel mundial Bob Dylan o John Lennon, a que nuestro ídolo a nivel mundial pueda ser Maluma, pueden ser mensajes tan inhumanos y tan realmente tan torpes, ¿no? Diría yo. A partir del año 92, con Échate un cantecito, y después llegarán temas míticos como Joselito, etcétera, a partir de ahí sí obtienes un enorme reconocimiento y ya te puedes dedicar plenamente a vivir de la música.
¿Qué ha tenido que cambiar en España? ¿Qué ha cambiado en tu música para que finalmente a partir de ese momento, digamos, todo fluya mucho mejor? Bueno, yo creo que no ha cambiado nada. O sea, cuando yo entro en la música en el año 92, ya el proceso para mí, de depredación de la música por parte del sistema ya está muy avanzado. Por ejemplo, te lo digo, por ejemplo, cuando yo era joven había Hispavox, Belter, sellos españoles en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, que hacían pues toda la música, desde Paco de Lucía y Camarón, a Peret, o a Los Brincos, o a Los Bravos, a un montón de música, a Los Sires. Entonces había sellos locales. El proceso de globalización, que ya empieza en esa época, el proceso empiezan a entrar las multinacionales y empiezan a trabajar ya la música de otra manera. Absorben estos pequeños sellos y se dedican sobre todo a introducir en España los grandes éxitos internacionales, que ya entonces entraban, pero lo importante es que el producto nacional se queda siempre en segundo lugar, ¿no? Esa es la consecuencia más inmediata. Y entonces yo, curiosamente, pues tengo la suerte de que cuando, a través de un inglés, curiosamente, a través de Joe Dvorniak, que es el productor de Radio Futura de esa época, él entiende mi música y él es capaz de plasmar lo que yo había estado intentando plasmar en los años anteriores y hace un disco para la gente. Y mis inquietudes musicales las sabe sonorizar y las sabe poner en limpio para la radio española. Y eso se produce en el año 92, desde entonces, como tú has dicho, vivo de la música, estoy muy contento, estoy muy feliz, pero eso, que siento un poco haber llegado en el momento en el que todo lo que el tipo de música y el tipo de procedimientos que yo había amado en la música se empieza a reducir. O sea, cuando yo era joven había 30 o 40 majors, grandes compañías que vendían millones en todo el mundo. Ahora hay 3. ¿Entiendes? Para mí es mucho más interesante que hubiera 30 o 40. Claro. Pero bueno, estamos en la fase del capitalismo monopolista, que eso hay que explicar solo a la gente, aunque sea un poco aparentemente arduo o cursi, o tal, pero echo Pero de al menos final- esas explicaciones porque si no es que no te enteras del mundo. Joselito y en un Mercedes blanco llegó. ¿De dónde vienen estos dos temas? Bueno, Joselito es la historia de José Cabrera, un marinero que yo conocí en Conil. Yo en Conil en el año 78 puse un chiringuito en la playa y después me quedé en el invierno durante un año y medio más en un bar de copas nocturno, y ahí conocí a Joselito y entonces Joselito vivía cuatro puertas más arriba en la calle Peñón y casi todas las noches venía al bar, se tomaba su Gin Lemon, bueno, se tomaba 3. Y al tercero empezaba a cantar la zarzamora. Y entonces, claro, él se iba, estaba ya mayor, él había sido marinero toda su vida y por las mañanas siempre tenía la voluntad de por las mañanas irse a la playa para que lo llevaran los barcos a pescar, a la pesca de costera, ¿no? La pesca de cercanía. Pero como se emborrachaba casi todas las noches, pues ya casi nunca cogía y realmente no salía nunca a la mar. Pero bueno, cuando llegaba al bar, pues se tomaba su copita y empezaba a contarte su vida. Entonces, esta canción era una persona tan entrañable y esta canción está hecha totalmente con frases de él. Son frases que yo, cuando me quité de allí, pues las escribí un día, me acordé, digo, hay que ver este hombre que siempre, hermanito, con el tubo traqueado en Tecnicolor, que estaba en la marea en Fernando Po, todo ese tipo de cosas que él contaba, y digo, y empecé a escribirlas. Y bueno, y después, pues mira, muchísimos años después, pues por el año 90, empecé a escribir y primero lo versifiqué, y bueno, y es una historia muy, muy entrañable. Me gusta mucho contar la música o experimentar la música a través más que también me gusta la experiencia poética personal, yo siento, yo esto en mi interior, todo eso, pero me gusta mucho hacerlo de una forma más neutra, no más neutra, no, sino una forma más narrativa, contando que cualquier persona es depositaria también de ese corazón poético, ¿no? Lo sepa él o no lo sepa. Entonces, y la última vez que lo vi me decía como que él no había ganado nada con eso, ¿no? Y yo pensaba, digo, es verdad, tiene razón, porque realmente las palabras son suyas, la composición es mía, pero yo me he basado en él.
realmente sí, me molestó un poco, ¿no? Me pellizcó la conciencia de pensar que yo había ganado dinero, tampoco tanto, pero sí que había ganado dinero Sí. con expresiones de él, ¿no? De las que él no se había beneficiado. ¿Eh? Pero bueno, no sé si viene eso al caso o no, pero bueno, el caso es que es una canción que recoge pues todo el espíritu marinero de un pueblo de Cádiz y también esa imaginación con la que los gaditanos cuentan sus aventuras, ¿no? En un Mercedes blanco. En un Mercedes blanco es una canción que me pasaré la vida intentando explicar qué significa y realmente porque tiene ese misterio, que es lo que me gusta. Es una canción hecha en métrica, en romance, la más clásica del español, las rimas, los pares en asonante y octosílabos, o si no son octosílabos, caen al octosílabo. Y bueno, ¿qué intenta reflejar? Es un poema difuso en el que el detonante de este poema es un día que yo fui con Raimundo a su barrio y vi A las 3.000 viviendas, ¿no? a las 3.000 viviendas. Y vi en un kiosco a un gitano comprando 5 duros o 10 duros de papel alba para hacerse un chino, ¿no? Eso se me quedó ahí grabado. Y después un día, pues las cosas de la escritura son así, ¿no? La escritura, para mí la escritura poética es una escritura no reflexiva, una escritura intuitiva. Se me vienen cosas a la cabeza, hay un estado de ebullición interior, ¡pum! Ahí te cojo, ahí te pillo y te mato. Eso que sale en ese momento de ebullición, eso para mí es la poesía. Esa condensación, ¿no? Esa crema que se produce por encima del caldo cuando está hirviendo. Y entonces pues escribí una serie de cosas en las que se ve ahí, está Camarón, ahí están los antiguos gitanos que iban, los tratantes de ganado con los Mercedes. Hay una serie de cosas inconexas, pero que se refieren todas a un mundo rural, a un mundo mítico, a un mundo andaluz, a un mundo que es la génesis de la poética flamenca. Pero que realmente, ¿de quién estoy hablando? No estoy hablando de nadie, estoy dando unas pinceladas. Concretamente lo que más está explicado de los gitanos, ¿no? Lo de los gitanos que no tienen enterramientos, que no tienen documentos, ¿no? Ni ruinas, ni cenizas, ni papel que lleve el viento. Entonces, como pueblo nómada, son el pueblo nómada por antonomasia. Y ese pueblo nómada, o sea, es lo que atraía a la gente joven que no estábamos en esa cuerda, pero que pretendíamos hacer un trabajo poético, un trabajo creativo, y ese nomadismo, el no estar arraigado en ningún lugar, sin duda, es el valor más impresionante que tiene la comunidad gitana, ¿no? La comunidad gitana y los adyacentes también, porque los mercheros y toda esta gente. Los quinquilleros, claro. Los quinquilleros, sí, toda esta gente que realmente no viven en un sitio fijo, ¿no? Entonces eso, digamos que todavía están en la épica del cazador-recolector, que después con Juan Luis, el del yacimiento de Atapuerca, que nunca me acuerdo de su apellido. Tampoco. Bueno, y con Hariri, el de Sapiens. El de Sapiens, bueno, ahora mismo. Simios a dioses. Sí, ahora mismo pues está muy en boga eso, ¿no? Ese concepto del hombre, la plenitud del hombre, ¿no? Sí. Físicamente y mentalmente súper de que antes de la revolución agraria se vivía mejor. Claro, el hombre tenía una potencialidad extraordinaria, claro. Física y mental. O sea, el hombre, en aquella época el hombre dominaba, sabía todo sobre la naturaleza, cada planta para qué servía, cada animal cómo se reproducía. Cuando iba corriendo detrás de un conejo, de reojo veía a los lobos que iban paralelos a él, intentando hacer compañía, hacer colegueo ahí, ¿no? Y entonces era una potencia extraordinaria y lo reflejan, el arte prehistórico lo refleja. Morían jóvenes, pero realmente tenían una potencia física y mental. Yo creo que nunca el hombre ha tenido una alimentación diferente y mejora. Eso me impresionó del libro también del israelí. Sí, yo creo que cuando cogemos una casa y cogemos este terreno y lo cercamos y decimos, esto es mío, Dios mío, de mi alma, esto es mío. Ese pequeño paso a la agricultura y a la domesticación de la naturaleza y que nos ha conducido, esa domesticación de la naturaleza nos ha conducido hoy a la destrucción de la naturaleza y todavía no lo vemos.
Todavía no lo vemos, todavía pensamos que hay un cachito en algún lado de tierra que parece, esta tierra es mía, esta tierra es mía y esta tierra es mía. Aunque sea un piso, ¿no? Pero esta tierra es mía, este piso es mío. Y bueno, realmente es un proceso muy importante el que se produce ahí, ¿no? De reconversión de toda la humanidad. Sombrero roto, disco, libro, háblame de él. Sombrero roto, siempre buscando, por los caminos soy como ayer, persona llena de alma y coraje, versos tan dulces como la miel. Sombrero roto manda señales, cualquiera puede sintonizar. No se precisa monitoraje, solo sentir el filo del mar. Sombrero roto. Bueno, pues Sombrero Roto intenta cerrar el círculo que abrí con el primer disco de Veneno. Me quiero asegurar que mi sombrero está bien roto y los rayos pueden entrar en mi cabeza. Y bueno, no tengo que dar cuentas a nadie, sino a todo el mundo. A nadie en particular, sino a mí y a todo el mundo. Entonces intento saber si sigo teniendo el sombrero roto o no. Si me duele lo mismo que me dolía entonces, si pienso en la gente como pensaba entonces, y yo creo que sí, creo que sí. No me lo adjudico como un mérito ni como una fidelidad, sino que básicamente que sigo viendo la vida como la veía entonces. Y cuando voy por la calle y veo a una persona y pienso, ¿qué irá pensando, qué irá sintiendo esa persona? Se habrá peleado a lo mejor con su compañero de trabajo, estará esto, tendrá estas carencias, tiene cara de disgustado. Y esta señora se ve que no, ¿sabes? Penetrar en la vida de los demás y ver las circunstancias de la vida de los demás. Y este hombre, ¿por qué está de esa forma gritando y por qué es tan agresivo? Seguramente le habrán castigado fuerte de joven y ha tenido muy pocas posibilidades de conocer un abrazo fraternal y la ternura y valores que sin duda desconoce. Y por supuesto que va a pensar este de la vida si ha nacido con los bolsillos llenos, ¿no? O sea, hay una unión del mensaje evangélico, el mensaje cristiano, veo que hay una unión del mensaje cristiano con el mensaje marxista primitivo, en el sentido de que Jesucristo decía que tu mano derecha no sepa lo que hace la mano izquierda. El marxismo dice, piensas, vas a pensar lo que tú crees que eres libre, pero estás muy condicionado por lo que tienes en el bolsillo a la hora de pensar. Son mensajes realmente coincidentes, ¿no? Y bueno, yo veo a la gente como la veía, entonces no sé Alfonso Guerra como ve a la gente ahora cuando pasea por la calle, pero yo la veo igual, con las mismas carencias. Cada persona es un pozo de sabiduría, es un pozo de poesía, un pozo de ternura y un pozo de criminal, de hijo de puta y de tirano también. Somos realmente los capaces de hacer los animales más agresivos y más destrozavidas del planeta, ¿no? Pero al mismo tiempo, de uno en uno y en qué circunstancias y cómo, somos personas seres tan maravillosos, ¿no? Y tan desprotegidos y tan frágiles y tan hijos de puta para defender nuestra fragilidad, ¿no? Y tan ciegos de no querer ver que estamos viviendo de la gente a la que queremos ignorar, ¿no? Pero realmente vivimos en el primer mundo, que somos, el primer mundo lo forman de los 7.000 millones del primer mundo son los 300 millones de europeos, los 300 millones son 600 millones, 700 millones de personas. Sí, somos el primer mundo, en un mundo de 7.000 millones, o sea, la décima parte. Y la décima parte del mundo vivimos muy bien, vivimos bien. Pero yo de chico aprendí con estas preguntas que yo me hacía cuando iba por la calle, que si yo no sé de dónde viene lo que yo como, yo no estoy contento, no estoy feliz. Hay algo que me pide a través de mi educación, a través de lo que yo vi en la vida, a través de mi mentalidad, a través de lo que sea, a través de la poesía, a través de la música, a través de un proceso de participación que para mí es la vida. Hay algo que me hace preguntarme eso. ¿Y tú de quién eres? Como decía el Vejine, de Chang. ¿Y tú de quién eres? Y dime, López Madrid, ¿y tú con quién haces yoga? ¿Y a qué dedicas tu tiempo libre? Sigamos por ahí con el cancionero español, ¿no? Y entonces
y lo ves, y lo ves. Cuando lo ves en uno y en dos y en tres, y dime lo que tienes y te diré cómo piensas, lo ves. Y ves cómo tapamos nuestras carencias, cómo la cobardía, cómo nos ocultamos, pero en momentos maravillosos cómo nos unimos, cómo sacamos el pecho con esa fuerza que tenemos los humanos cuando la tenemos de verdad, ¿no? Y esa ambivalencia es la que vivimos, ¿no? Pero intento vivir, intento comprender por qué la ignorancia supina de los que conformamos el primer mundo. Una de las cosas que me llamó la atención cuando yo viajé a Estados Unidos es que casi nadie sabía dónde estaba España. Sigue Casi nadie, todo el mundo, Spain, south there, down Mexico, ¿no? No, esto está, tienes que cruzar el Atlántico, esto está Europe, Spain is Europe. Europe, fucking damn, yeah, right, ¿sabes? Casi nadie sabía que España estaba en Europa, te lo juro. Pero sí sabían que lo hispano era algo. Eso me llamaba mucho la atención también, ¿sabes? Sí, eso se lo recordaría a los ladrones de la JAE, los que se han apoderado de la JAE, como una marca española, la marca española que dicen tantos políticos vainas, como les llamo yo, la marca española, se ponen aquí la banderita de España. Una de las cosas importantes de la marca española es la música española. La música española tiene un sello en todo el mundo. En casi todas las ciudades importantes del mundo hay una academia de flamenco, de sevillanas aunque sea. Y la música española es muy respetada, desde la escuela rusa clásica, los franceses, Debussy y toda la gente. Y entonces es muy importante la música española, la cultura musical española es muy importante. Estamos llegando al final, me queda solamente la rueda de reconocimiento y el cuestionario. En la rueda de reconocimiento yo te suelto nombres propios y me los describes en 2 o 3 frases como mucho. Empiezo con Chicho Sánchez Ferlosio. Intentaré ser lo más breve posible. Chicho Sánchez Ferlosio. Bueno, era un poeta popular, iba a decir deslenguado, pero bueno, no deslenguado, pensador, pensante. Paco de Lucía. Paco de Lucía era un genio pop, sobre todo gran compositor. La gente va a flipar con lo que yo digo, pero siendo un virtuoso como no ha habido nadie, pero sin duda. Y yo creo que él se esmeró tanto en tocar bien porque sabía que la música que tiene en la cabeza era muy importante y tenía que tocarla bien. Camarón. Camarón, príncipe gitano, príncipe y mártir. De alguna forma se hace cargo de las carencias de su generación, se hace yonki por devoción a su marginalia gitana. Y también como protección ante que la gente venían a darle a los niños para que los tocara, ¿no? Eso es algo demasiado para una persona. Para poder aguantar eso hay que meterse alguna droga. Tomatito. Tomatito, chispa. Tomatito es la chispa, el ritmo. Es un toque flamenco súper gitano, súper arraigado. Rosalía. Rosalía me gusta mucho su primer disco. Yo ahora cuando he escuchado esto de La Altura con Balvin y todo eso, me parece música infantil. El disco que ya ha hecho está bien, pero el disco del que soy devoto es el primer disco que hizo con Refri. Ahí es donde está ella, una chiquilla de 25 años, cantando 7 o 8 canciones en las que todas hablan de la muerte y con una profundidad y con un desparpajo y con una potencia extraordinaria. Ana, tu compañera. Mi compañera, una persona de mucho valor, para juntarse conmigo ha tenido mucho valor. Le debo las cosas más importantes de mi vida, pues que son la constancia, el saber apreciar las cosas, el saber las cosas del afecto, que las cosas del afecto y del amor son las cosas más importantes que hay en la vida. Tú puedes ser muy listo, puedes ser muy instruido y hablar muy bien y puedes tener muchas posiciones de cualquier tipo, pero las cosas del corazón, el afecto, la transmisión del afecto a las personas, los abrazos, compartir, el respeto, el cariño por las personas es lo más importante. El Betis. Hombre, el Betis es el sentimiento tribal que tenemos que tener. Yo creo que es importante que como cazadores, recolectores, pues que tendremos que volver a eso, o sea, tenemos que sentirnos un poco de eso, ¿no? Cuando éramos realmente potentes y cuando la naturaleza era nuestro aliado. No existía el plástico, no había forma todavía de que el hombre pudiera dañar la naturaleza, éramos tan pequeños
Entonces el sentimiento grupal es muy importante y yo lo tengo en Helvética, además tiene ese lema de man que pierda que me parece definitivo. Ya solamente nos queda el cuestionario. ¿Qué libro recomendarías leer a todo el mundo? Bueno, este mismo de Sapiens, de Hariri, por ejemplo, creo que te puede dar una visión. Aunque para mí es demasiado optimista con respecto él dice que el capitalismo sabrá de nuevo con la inteligencia artificial la nueva revolución y que saldremos adelante. Yo ahí no estoy de acuerdo, pero hasta ahí realmente está haciendo un poco de política ficción. Pero la descripción que hace del transcurso de la historia de la humanidad creo que es muy interesante sobre todo porque por primera vez lees un libro de historia o de antropología en este caso, y no es un libro teórico, sino que de alguna forma yo me sentí ahí, o sea, te sientes vivo a lo largo de ese desarrollo histórico. Te alude y te sitúa física y materialmente te sitúa en el proceso, o sea, te ves ahí aludido. Eso me parece muy difícil de conseguir y que es extraordinario. ¿Una película o una serie que recomendarías? Bueno, muchísimas. Yo me enamoré del cine con la Nouvelle Vague, con Godard, ¿no? Soy muy aficionado del cine. Soy muy aficionado del cine. Pues no sé, no te diría nunca una película, pero muchas películas. Pues desde Woody Allen a la Nouvelle Vague, a Truffaut, otro de los que adoro, Almodóvar, sin duda, un tío extraordinario. Berlanga es un tío que ha hecho un cine extraordinario. Charlotte, el number one. Cantinflas, por ejemplo, que no es cine, pero su Parlamento, el Parlamento de Cantinflas, la deconstrucción del lenguaje de Cantinflas. Pero como cine, no. Como cine, Charlotte. ¿Un referente político para ti? ¿Un referente político? Pues, mira, por ejemplo, el doctor Negrín, leyendo la novela de Muñoz Molina sobre la guerra aquí en Madrid, médico, como Drexler, como Wyoming. Era un personaje que ya sabía yo había leído cosas sobre él, pero es un personaje que me llegó muy hondo. ¿Un maestro o una maestra? Pues yo tenía un maestro que se llamaba Don Genaro, en Cádiz, cuando yo era pequeño, que fue uno de los que nos enseñó a escribir. Era seglar, porque allí había curas, pero había alto y muy respetuoso, y tenía algo que nos infundía un valor muy bonito sobre la vida y las cosas, de forma que el hombre se puso malo y fuimos todos los alumnos a su casa, que nosotros vivíamos en Puerta Tierra y él vivía en el barrio Santa María, en Cádiz. Fuimos todos a su casa a visitarlo. Fue un momento que recuerdo con mucho cariño. Pues ya solamente me queda pedirte que cojas con la mano izquierda la taza de la tuerca y mirando a esa cámara brindes por lo que quieras. Bueno, pues brindo por la salud y por la libertad. Muchísimas gracias.